No podía respirar. El mundo se había vuelto blanco, un grito ensordecedor que lo cubría todo, un rugido que vibraba en mis huesos y prometía el fin. Sentí el peso de Carlos sobre mí, su cuerpo una fortaleza, un escudo de carne y hueso contra la furia de la montaña. Era un infierno gélido, oscuro, y solo el latido frenético de mi propio corazón, apretado contra su espalda, me decía que aún estaba viva. ¿Cómo diablos habíamos llegado a este punto? A esta oscuridad sepulcral, enterrados vivos bajo toneladas de nieve y roca. A veces, mi mente jugaba conmigo, mezclando los recuerdos. Pero el olor a pino, a pólvora y la promesa rota de una vida tranquila me transportan a aquel día, hace ya casi 3 años. Recuerdo la fecha, o eso creo, el 14 de octubre de 1883. La tenía grabada en la mente, impresa en el billete que arrugaba entre mis dedos enguantados, con la tinta corrida por el sudor de mi angustia. El tren, el del ferrocarril del norte, resopló y gruñó, escupiendo una nube gris de humo de carbón sobre el andén de madera de Puerto Viejo. Un nombre tan inocente para un lugar que pronto se revelaría tan salvaje. No me moví de inmediato. Mi trasero aún resentía el duro banco de madera del tercer vagón. Me entretuve alisando las arrugas de mi único vestido decente, gris y sin adornos. 24 años, ni un céntimo, y huyendo de una vida en Sevilla que solo me ofrecía la cárcel por deudas de mi padre, o un matrimonio forzado con Ramiro Gómez, un usurero que me triplicaba la edad. No tenía opciones, ¿entendéis? ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? El anuncio que había encontrado en el periódico, entre noticias matrimoniales, había sido casi brutalmente escueto. Se busca esposa, capaz de trabajar duro, vida de montaña, soledad, derecho a ser culter. Yo había respondido. Él había enviado un billete. Nada de cartas de amor, ni poemas, ni siquiera una palabra de aliento. Solo un billete y una hora. Una sentencia. Al bajar al andén, el viento otoñal me golpeó al instante. Puerto Viejo, ¿qué decir de él? No era gran cosa. Una calle embarrada y polvorienta, flanqueada por edificios con fachadas falsas, descoloridas por el sol y la lluvia. Un bar que olía a cerveza rancia, incluso desde aquí, una pulpería con la pintura desconchada. Un lugar donde la esperanza parecía haberse rendido hace mucho tiempo. ¿Eres el paquete para el de la sierra? Salté, girándome para ver a un hombre apoyado en un poste de soporte. Llevaba una estrella de hojalata prendida en un chaleco grasiento. El sargento José Navarro. Tenía un rostro como una manzana seca y unos ojos que me recorrían con una familiaridad inquietante. Un escalofrío me subió por la espalda. No era miedo exactamente, pero sí una sensación de invasión. Soy María Beltrán, dije. Mi voz temblaba un poco, pero mi barbilla se mantuvo erguida. Vengo a encontrarme con el señor Carlos de la Sierra. El sargento soltó una risa ahogada, un sonido húmedo y desagradable. Se despegó del poste y me dio una vuelta lenta, observándome de arriba abajo. Señor de la Sierra, ¿eh? Una forma muy educada de decirlo. Por aquí solo le llamamos la bestia de las cumbres del Águila. ¿Segura que no te equivocaste de tren, guapa? Estoy bastante segura, respondí, agarrando con más fuerza mi bolso de viaje. Mis nudillos se pusieron blancos. ¿Estaba aquí? Oh, está aquí. No baja muy a menudo. Solo cuando necesita provisiones o carne fresca. José se detuvo frente a mí, inclinándose peligrosamente cerca. Su aliento apestaba a tabaco y alcohol. Me sentí como un insecto bajo una lupa. Escúchame bien, muchacha. Pareces una dama. Manos suaves, cara bonita.
Tú no perteneces ahí arriba con él. El de la sierra no está bien de la cabeza. Hay una razón por la que vive por encima de la línea de nieve. Hace un par de años, un buscador de oro subió a esa montaña. Nunca volvió. Dicen que el de la sierra usa sus huesos para las vallas de su propiedad. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Esto era, esto era el cuento de los lobos que mi abuela contaba para asustar a los niños, ¿verdad? Eso es solo chismorreo, balbucé, intentando sonar firme. ¿Lo es? Una voz de mujer interrumpió, chillona como un pájaro de mal agüero. Me giré para ver a una mujer de aspecto severo, con un vestido negro de cuello alto que salía de la pulpería. Doña Ana Montes, la dueña del negocio y, por lo visto, la moralista oficial del pueblo. El sargento tiene razón, querida. Intentamos advertir a la última. ¿La última? Susurré, sintiendo cómo se me cortaba el aire. No te lo dijo, ¿verdad? Doña Ana chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza. Una mujer con más veneno en la lengua que una serpiente. No eres la primera esposa que manda a buscar. La otra lo miró una vez, gritó y se subió de nuevo al tren. Pero tú, el tren sale en 5 minutos. Si yo fuera tú, estaría ya en él. Miré hacia el tren. El revisor ya estaba señalando la última llamada. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un tambor de guerra. Si regresaba, volvía a la amenaza de Ramiro Gómez, el usurero que había jurado quemar la farmacia de mi padre si no pagaba sus deudas con mi mano. Miré al sargento, luego a las montañas hostiles que se alzaban a lo lejos, sus picos cubiertos por nubes ominosas. Una prisión de piedra y hielo frente a una prisión de carne y leyes. He hecho una promesa, dije, aunque mi voz era apenas un susurro. Mi decisión me sorprendió incluso a mí misma. Me quedaré. El sargento José escupió un chorro de tabaco masticado sobre el andén, rozando por poco el dobladillo de mi vestido. Como quieras, pero cuando la nieve te deje encerrada ahí arriba, no esperes que corramos a ayudarte cuando grites. Es peligroso, muchacha. Tiene un cementerio en los ojos. En ese preciso instante, la atmósfera en el andén cambió. El murmullo de los pocos lugareños se extinguió al instante. Incluso los caballos atados al poste parecían nerviosos, pataleando con sus cascos. Un hombre venía caminando por la calle embarrada desde la cuadra. Era masivo. Esa era la única palabra. Medía más de 1,80 m. Sus hombros eran tan anchos que podían tapar el sol. Llevaba un abrigo pesado de piel de oso, la piel cicatrizada y desgastada. Un sombrero de ala ancha le ocultaba el rostro, pero al pisar las tablas de madera del andén, la luz le dio en la mandíbula. Una cicatriz gruesa y dentada le recorría desde la sien izquierda, cortando la ceja y bajando por la mejilla, desapareciendo en una barba oscura y descuidada. Se movía con una gracia depredadora, silencioso y pesado. Carlos de la Sierra se detuvo a 1 metro de mí. El aire olía a resina de pino, a humo de leña y a cuero viejo. No miró al sargento. No miró a doña Ana. Solo me miró a mí. Sus ojos eran del color del pedernal, duros, fríos e ilegibles. ¿Eres María? Su voz era un grave y ronco graznido, como si no hubiera hablado en semanas. Sí, chilló mi voz. Luego me aclaré la garganta. Intenté recuperar algo de dignidad. Sí, señor de la Sierra. Me miró de arriba a abajo, no con lujuria, sino con una mirada crítica y evaluadora. Vio el fino abrigo gris, mis manos temblorosas, el miedo en mis ojos. Eres pequeña, gruñó. Soy más fuerte de lo que parezco, repliqué, y un destello de desafío encendió mi pecho. A pesar del terror, me sostuvo la mirada por un largo segundo, y por un momento creí ver algo parpadear en esos ojos de pedernal.
¿Sorpresa quizás? ¿O decepción? Sin una palabra más, extendió la mano. Me encogí, esperando un golpe. El sargento soltó una risita, pero Carlos simplemente agarró mi pesado bolso de viaje como si no pesara nada. La carreta está por aquí, dijo, dando la espalda al pueblo. Evitaremos la tormenta si cabalgamos ahora. No me ofreció el brazo, no sonrió, simplemente se alejó, esperando que yo, la paquete de Sevilla, le siguiera. Miré al sargento, que me observaba con una sonrisa oscura y depredadora, como si acabara de cometer un error fatal. Respiré hondo, recogí mis faldas y seguí al gigante hacia el barro. Aquí el comentario personal, rompiendo la cuarta pared, am- aproximadamente el 30-50% del texto original. Un momento, tengo que parar aquí. Todo esto, esta situación con el tal Carlos de la Sierra y el sargento José, era en el fondo completamente absurda. Quiero decir, piénsalo. Una mujer huyendo de la miseria en Sevilla, buscando una vida decente, y termina en este pueblo perdido, comprada como una mercancía para un hombre al que todos llaman la bestia. Y luego un policía, el supuesto representante de la ley, que te advierte de un monstruo, mientras él mismo te hace sentir más incómoda y amenazada que el propio monstruo. ¿No es increíble cómo a veces el peligro no viene del lugar que esperamos, sino de donde se supone que debería haber protección? En mi antigua vida, en Sevilla, las cosas eran difíciles, pero al menos sabías quiénes eran los bandidos. Aquí era una maraña de apariencias. No sé, quizás yo era una ingenua, o quizás la desesperación te hace ver lo que quieres ver. Lo único cierto es que estaba allí, subida a esa carreta, dirigiéndome hacia lo desconocido, con el corazón en un puño y la certeza de que mi vida jamás volvería a ser la misma. En fin, volvamos a la historia, si no os importa. La carreta no esperaba. El viaje en carreta fue una tortura que no había anticipado. Era una carreta de tablas, resistente y funcional, tirada por dos enormes caballos de tiro negros que parecían tan malhumorados como su amo. Me senté en el duro banco de madera, aferrándome al borde lateral hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Dejamos Puerto Viejo atrás. Los sonidos de la civilización se desvanecían con el silbido del viento. El camino, si es que se podía llamar así, serpenteaba hacia arriba, cortando densos bosques de pinos y abetos. La temperatura bajaba a cada kilómetro. Carlos no hablaba. Manejaba los caballos con movimientos expertos y mínimos. Su silencio era sofocante, asfixiante. A escondidas le echaba vistazos. De cerca, la cicatriz era aún más aterradora. Parecía una marca de garra, dentada y profunda. ¿Qué clase de animal había hecho eso? O peor, ¿qué clase de hombre? Señor de la Sierra. Me aventuré a preguntar tras una hora de silencio. No me miró. Carlos, probé el nombre. Era extraño, duro y poco familiar en mi boca. El sargento dijo cosas allí abajo. La mandíbula de Carlos se tensó. El cuero chirrió en sus puños enguantados. José habla, es lo que hace. Dijo que era peligroso. Carlos tiró de las riendas mientras la carreta negociaba una curva cerrada. A nuestra derecha, el acantilado se precipitaba en un barranco vertiginoso. A nuestra izquierda, una pared de roca. Giró la cabeza lentamente, clavándome esa mirada intensa. Las montañas son peligrosas, señorita María. Osos, lobos, un frío que congela la sangre de un hombre en un minuto. Yo lo sobrevivo. Si eso me hace peligroso, entonces José tiene razón. Volvió a mirar el camino. Pero no mato por deporte,
y no hago daño a lo que es mío. ¿Lo que es mío? La frase quedó suspendida en el aire frío. Era posesiva, arcaica y extrañamente protectora. ¿O era una advertencia de posesión? No pude decidirlo. Llegamos a la cabaña justo cuando los primeros copos de nieve empezaban a caer del cielo plomizo. No era la posilga que había temido. Era una estructura sólida de troncos tallados a mano, anidada en un pequeño claro protegido por una cresta de granito. El humo se elevaba perezosamente de una chimenea de piedra. Había un granero, un corral y una pila de leña que parecía una fortaleza. Carlos detuvo la carreta. Dentro, las brasas. Yo me encargo de los caballos. Bajé. Mis piernas temblaban por el frío y el viaje accidentado. Entré en la cabaña. Estaba cálida. Esa fue mi primera sensación. La habitación principal era grande, dominada por una enorme chimenea de piedra. Una alfombra de piel de oso yacía frente a ella. Había una sencilla mesa de madera, dos sillas y estantes llenos de conservas en frascos y libros. Me acerqué. Shakespeare, Platón, un tratado de botánica. Pasé un dedo por los lomos. La bestia podía leer. La puerta se abrió con una ráfaga de viento y Carlos entró, llevando mi baúl y dos cajas de provisiones. Cerró la puerta de una patada detrás de él. Parecía aún más grande dentro de la cabaña. Su cabeza casi rozaba las vigas de madera. Dejó el baúl al pie de una estrecha escalera. «El altillo es tuyo», dijo, quitándose el abrigo pesado. Debajo llevaba una sencilla camisa de franela que se tensaba contra los músculos de su espalda. «Yo duermo aquí abajo», parpadeé. «Oh, yo asumí. Asumiste que compré una mujer para mi cama». Se giró para mirarme, su expresión dura. «Necesito ayuda con las trampas. Necesito a alguien que cure las pieles y mantenga el fuego encendido cuando yo esté fuera días enteros. Necesito una compañera, no una». La palabra soez me hizo ruborizar, pero el alivio fue tan profundo que casi lloré. Me quedé helada un momento. ¿Por qué el sargento José me había asustado tanto y sin embargo, este hombre, al que llamaban la bestia, me ofrecía de manera tan tosca una especie de seguridad, una promesa de respeto? Era algo que no cuadraba con las historias. Mis emociones eran un revoltijo de miedo, alivio y una punzante curiosidad. «No tengo miedo al trabajo», dije en voz baja. «Bien». Caminó hacia la estufa y levantó una olla de hierro fundido. «El estofado está caliente. Come y luego duerme. La tormenta golpeará fuerte esta noche». Aquella primera noche, en el altillo, tumbada en un colchón de paja y lavanda, el viento aullaba fuera, golpeando la cabaña como un puñetazo físico. A través de las grietas del suelo, podía ver el brillo del fuego abajo. Observé a Carlos. Estaba sentado en la mecedora, mirando las llamas. No bebía. No limpiaba un arma. Estaba tallando un pequeño trozo de madera, sus grandes manos cicatrizadas moviéndose con delicada precisión. Parecía solitario. Las palabras del sargento José resonaban en mi mente. Un cementerio en sus ojos. De repente Carlos se detuvo. No levantó la vista, pero su voz llegó al altillo, tranquila y baja. «Cierra la trampilla, María». «¿Qué?», susurré. «Hay un pestillo en la trampilla del altillo. Cierra desde dentro». «¿Por qué?». «Para que puedas dormir», dijo simplemente. «Para que sepas que no subiré». Miré fijamente la trampilla. Me estaba dando el poder de dejarle fuera. Me estaba dando seguridad contra sí mismo. Extendí la mano y deslicé el pesado cerrojo de hierro. Hizo un fuerte clic en el silencio. Abajo, Carlos reanudó su tallado.
Tiré de la colcha hasta la barbilla. Estaba atrapada en la naturaleza con un hombre al que el mundo llamaba un monstruo. Un hombre que acababa de entregarme la llave de mi propio santuario. Mientras me quedaba dormida, no pude evitar preguntarme por qué el pueblo le tenía tanto miedo. ¿Por qué el sargento José era el que me había revuelto la piel, mientras que el monstruo solo me había ofrecido un estofado caliente y un cerrojo en mi puerta? Era, era tan confuso. Pasaron 2 semanas. La nieve se había acumulado 1,5 metros de altura contra las paredes de la cabaña, convirtiendo el mundo en una cegadora extensión de blanco. Yo había caído en una rutina, aunque era agotadora. Carlos era un capataz exigente, pero nunca cruel. Me enseñó a raspar la grasa de las pieles de castor sin romper la piel. Me mostró cómo avivar el fuego para que durara hasta el amanecer. Hablaba poco, sus palabras racionadas como el azúcar en invierno. Pero yo notaba cosas. Notaba que siempre comía después de mí. Notaba que cuando salía a cortar leña, se colocaba entre el viento y la cabaña para evitar que la puerta sufriera lo peor de la corriente. Había un tacto en él, una observación que lo humanizaba. Una mañana la rutina se hizo añicos. Carlos había salido antes del amanecer para revisar las trampas en la cresta norte. Normalmente regresaba al mediodía, pero el mediodía llegó y se fue, y el sol comenzó a ponerse detrás de los picos, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. Recuerdo que andaba de un lado a otro por el suelo de la cabaña. La temperatura estaba bajando rápidamente. Si lo atrapaba la oscuridad ahí fuera, me decía, es un hombre de montaña, me repetía, sobrevive. Pero una sensación punzante en mis entrañas, un instinto que no sabía que poseía, me decía que algo andaba mal. Miré el rifle colgado sobre la chimenea. Carlos me había enseñado a cargarlo, aunque se había reído cuando el retroceso casi me tiró. Si no vuelvo, me había dicho una vez, quédate dentro, no importa lo que escuches. Pero a las 4:10 de la tarde, escuché un sonido que no era el viento. Era un caballo relinchando de pánico. Agarré mi pesado chal de lana y abrí la puerta de golpe. El frío me golpeó como una bofetada física. ¡Carlos!, grité, mi voz engullida por la inmensidad. Allí, al borde del claro, el caballo de Carlos, Lucero, tropezaba entre los ventisqueros. La silla estaba vacía. Había sangre esparcida por el flanco del caballo. No pensé. No recordé las advertencias ni el frío. Agarré el rifle y corrí hacia el caballo. El animal estaba asustado, con los ojos desorbitados. Tranquilo, tranquilo. Lo calmé, agarrando las riendas. Miré el rastro que el caballo había abierto en la nieve. Había marcas de arrastre y manchas rojas. Até el caballo a la barandilla del porche y comencé a caminar. Me arrastré por la nieve hasta las rodillas. Mi aliento me desgarraba los pulmones. Seguí el rastro de sangre durante 1/4 de milla hasta el bosque. Lo encontré desplomado contra la base de un enorme pino. Carlos estaba consciente, pero apenas. Su rostro estaba gris, sus labios azules. Una enorme herida le desgarraba el muslo, empapando sus pantalones de sangre oscura y helada. Un puma muerto yacía a unos 3 metros de distancia, su cráneo aplastado, pero no antes de haberlo atacado. Caí de rodillas junto a él. Carlos, mírame. Sus ojos parpadearon, estaban nublados. Vuelve, jadeó. Un puma, otro podría estar cerca. No te voy a dejar, espeté, el pánico agudizando mi voz. Miré la herida, era profunda. Había perdido demasiada sangre. No podía caminar y era demasiado pesado para que yo lo cargara. María, cállate, me ordené a mí misma. No te vas a morir. Me prometiste seguridad, terco juramento, y te lo voy a cobrar. Miré a mi alrededor.
El terreno era cuesta abajo de regreso a la cabaña. Si tan solo pudiera hacerlo deslizarse. Me desabotoné el pesado abrigo de lana. ¿Qué haces? Salvándote la vida. Extendí el abrigo en la nieve junto a él. Rueda ahora. No te congelarás. Tengo un chal y un corsé. Estoy bien, rueda. Empujé su hombro. Soltó un gemido de pura agonía. Carlos rodó sobre el abrigo. Agarré las mangas del abrigo y las até alrededor de su pecho, apretándolas con fuerza. Luego, agarrando el cuello, comencé a tirar. Era imposible. Pesaba casi 150 kilos. Pero la adrenalina es un combustible poderoso. Clavé los talones en la nieve, apretando los dientes hasta que mi mandíbula crujió. Lo arrastré centímetro a centímetro. «Te odio», gruñí, las lágrimas congelándose en mis mejillas. Bestia pesada. Carlos me observaba con los ojos entrecerrados. Vio a la mujer que había temblado en la estación del tren, ahora maldiciendo como un marinero, luchando contra la propia montaña para salvarlo. Tardé 1 hora en arrastrarlo el cuarto de milla. Para cuando llegamos al porche, mis manos estaban en carne viva y sangrando dentro de mis guantes. No podía levantarlo por las escaleras. Corrí al granero, agarré la polea que usaba para levantar ciervos y la enganché a la viga del porche. Pasé la cuerda por debajo de sus brazos. «Tira», me susurré a mí misma. Lo subí al porche, luego lo arrastré al calor de la cabaña. No me detuve, le abrí la pernera del pantalón. Calenté un cuchillo en el fuego, recordando lo que había leído en sus libros sobre la cauterización. Carlos observó mi rostro mientras me acercaba a él con la hoja brillante. Levantó la mano, temblorosa, y me agarró la muñeca. Su agarre era débil, pero sus ojos estaban claros. «María», susurró. «Esto va a doler», sollocé. «Lo sé», dijo. «Gracias». Presioné el metal contra su pierna. No gritó. Arqueó la espalda. Un gruñido gutural salió de su garganta y luego se desmayó. Solté el cuchillo. Caí al suelo a su lado, hundiendo mi rostro en su pecho, escuchando el lento y constante latido de su corazón. Me quedé allí toda la noche, tiritando en mi corsé, manteniéndolo caliente con mi propio calor corporal, vigilando al monstruo que se había convertido en mi único mundo. Era una locura. La fiebre lo atrapó durante 3 días. Durante 72 horas, la cabaña existió en un estado crepuscular de delirio y vapor. Apenas dormí. Me convertí en una criatura de función, moviéndome entre la estufa y la cama, escurriendo paños fríos, forzando té de corteza de sauce y caldo entre los dientes apretados de Carlos. El hombre que había parecido un titán invencible se redujo a una vulnerabilidad temblorosa y murmurante. En las garras de la infección, los muros que había construido a su alrededor se derrumbaron. No se revolvía con violencia. Se acurrucaba, protegiéndose de golpes invisibles. «No quise», murmuró una noche, su mano agarrando mi muñeca con fuerza, aunque sus ojos estaban ciegos por la fiebre. «Dile a José». No quise. Alicé el cabello de su frente sudorosa, mis dedos trazando la línea irregular de la cicatriz que le atravesaba la ceja. «Shh, Carlos, descansa». No se detuvo. Carlos jadeó. Una lágrima se escapó por la comisura de su ojo cerrado. Una visión que me destrozó el corazón más que su sangre. No dejaría de hacerle daño. Me quedé helada. ¿Hacerle daño? ¿A quién se refería? ¿Era la anterior esposa o alguien más? Esa noche, mientras velaba su sueño agitado, el silencio de la cabaña me permitía pensar. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, «No confíes en nadie que suene demasiado bueno». Él se refería a los mercaderes en el mercado de Sevilla, pero ahora lo entendía de otra manera.
Esta cabaña, las promesas no verbalizadas, la misma idea de una vida fácil en el salvaje oeste, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. A la cuarta mañana, la fiebre cedió. Me había quedado dormida en la mecedora, con el rifle apoyado en mi regazo. Agotada, me desperté con la sensación de ser observada. Me sobresalté, aferrando el Winchester. Carlos estaba despierto. Estaba pálido, sus mejillas hundidas bajo la barba, pero sus ojos estaban claros. Estaba apoyado en los codos, mirándome con una intensidad que hacía que el aire en la cabaña se sintiera denso. «Te quedaste», jadeó. Su voz sonaba como piedras moliéndose. Dejé el rifle y me puse de pie, alisándome el delantal. Intenté recuperar mi compostura sevillana, pero sabía que tenía un aspecto espantoso, el cabello revuelto, los ojos rodeados de ojeras. «Te dije que hice una promesa». «Me arrastraste», dijo mirando su pierna vendada. «Vi las huellas antes de desmayarme. Me arrastraste un cuarto de milla». «Eres pesado», dije, sirviéndole una taza de agua. «Consideré dejarte para los lobos a mitad de camino». Carlos tomó la taza. Sus dedos rozaron los míos. No se apartó. Un fantasma de una sonrisa, la primera que le había visto, tocó sus labios. Transformó su rostro, suavizando las líneas duras, haciéndolo parecer más joven, más humano. «¿Por qué?», preguntó. «Podrías haberme dejado morir. Podrías haber tomado el dinero de la caja de hojalata debajo del suelo y haber regresado a Sevilla en primavera. Nadie te habría culpado». Me senté en el borde de la cama. «Porque pusiste un cerrojo en mi puerta, Carlos. Porque tratas a tus caballos con amabilidad. Y porque los monstruos suelen ser los que llevan trajes de seda y placas de sargento, no los que viven en el bosque». Carlos bajó la taza, miró las vigas del techo. «El sargento, José, me odia por su hermano Carmelo. José». «¿Qué pasó hace 5 años?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. Carmelo era un borracho, violento cuando bebía. Tenía una esposa, una mujer pequeña y frágil llamada Sara. La golpeaba. Todos en Puerto Viejo lo sabían. Todos miraban para otro lado. El puño de Carlos apretó la manta. Yo no. Bajé a comerciar con pieles. Lo vi pateándola en la calle. Intervine. Contuve la respiración. Carmelo sacó un cuchillo. Me cortó la cara. Carlos tocó su cicatriz inconscientemente. No quería matarlo. Solo lo golpeé una vez. Pero soy grande, María. Y estaba enfadado. Cayó. Se golpeó la cabeza en el abrevadero de piedra. Nunca despertó. «Fue defensa propia», susurré, como si fuera la ley misma la que preguntaba. «Quizás, pero José se convirtió en sargento 6 meses después. No podía ahorcarme. Demasiados testigos vieron a Carmelo sacar primero. Así que hizo algo peor. Envenenó al pueblo contra mí. Me llamó asesino, una bestia. Se aseguró de que ningún comerciante me diera un precio justo. Se aseguró de que estuviera solo. Me miró. Hasta que llegaste tú. Extendí la mano y cubrí su gran mano con la mía. Ya no estás solo». Las semanas de recuperación que siguieron fueron una extraña y doméstica dicha. A medida que Carlos recuperaba sus fuerzas, la dinámica en la cabaña cambió. Ya no era amo y sirviente, o rescatador y víctima. Era una asociación. Leía Shakespeare por las tardes, mientras él remendaba arneses. Me talló un juego de agujas de tejer de hueso. Hablábamos de todo. La farmacia fallida de mi padre, la crueldad de las élites sevillanas, la forma en que la luz golpeaba los picos al amanecer. Una tarde,
A finales de febrero, mientras el viento aullaba afuera, Carlos se puso de pie sin su bastón por primera vez. Caminó hasta donde yo estaba amasando. Se quedó detrás de mí, su calor irradiando contra mi espalda. No me tocó, pero el aire crepitaba con una electricidad silenciosa. María, gruñó. Me giré. Estaba tan cerca que el aroma a pino y jabón llenó mis sentidos. Necesito preguntarte algo, dijo, su voz insegura. Cuando la nieve se derrita, ¿te irás? Miré a esos ojos de pedernal, ahora cálidos con una emoción que él no se había atrevido a nombrar. ¿Quieres que me vaya? No. La palabra fue inmediata, feroz. Quiero que te quedes, pero no como enfermera y no como ama de llaves. Extendió la mano, su pulgar calloso rozó mi pómulo. No tengo nada que ofrecer más que esta montaña y una mala reputación. Me he encariñado con la montaña, susurré. ¿Y la reputación? Bueno, prefiero a un hombre peligroso que me proteja que a un caballero que me vende. Carlos se inclinó. Me besó. No fue el beso animalista y salvaje que los chismosos del pueblo habrían esperado. Fue lento, reverente y abrumadoramente tierno. Pero debajo de la ternura estaba el poder de la avalancha, una promesa de fuerza inquebrantable. En ese momento, María Beltrán dejó de ser una novia por correo. Se convirtió en el corazón del hombre de la montaña, y mientras me derretía en sus brazos, olvidé que la primavera se acercaba. Olvidé que cuando la nieve se derrite, los lobos pueden volver a subir a la montaña. Abril llegó con una belleza violenta. El sol se volvió feroz, convirtiendo las laderas blancas en ríos torrenciales de agua de deshielo. Las flores silvestres, lirios de glaciar y estrellas fugaces, brotaron del barro. El camino a Puerto Viejo estaba abierto. Carlos estaba completamente curado, aunque la cicatriz de su pierna le dolía cuando bajaba la presión. Estaba más feliz que nunca. Se reía ahora, un sonido profundo y resonante que asustaba a los arrendajos de los árboles. Pero también estaba vigilante. Pasaba horas limpiando su Winchester 1873. Revisaba el perímetro de sus tierras 2 veces al día. «¿Estás preocupado?», dije una mañana, observándolo escanear la línea de árboles con un telescopio del latón. «José sabe que no morí», dijo Carlos con tristeza. «Habría visto el humo de nuestra chimenea todo el invierno. Esperaba que el frío terminara lo que el puma empezó. Ahora que el camino está despejado, no tiene razón para venir aquí, Carlos. No molestamos a nadie». Carlos bajó el telescopio. «Hombres como José no necesitan una razón, necesitan una víctima». 2 días después, el perro empezó a ladrar. Yo estaba en el huerto que había empezado, removiendo la tierra rica y oscura. Carlos estaba en el granero. Me levanté, protegiéndome los ojos del sol. 3 jinetes subían por el camino serpenteante. Sentí un escalofrío en el estómago. Reconocí al caballo principal, una llamativa yegua castaña, y al hombre que lo montaba, el sargento José. Detrás de él iban 2 hombres que no conocía. Llevaban guardapolvos largos y cinturones con fundas bajas para las armas. Mercenarios, sin duda. «¡Carlos!», grité manteniendo la voz firme. Carlos ya estaba allí. Salió del granero, el Winchester apoyado casualmente en el hueco de su brazo. Se colocó delante de mí, interponiendo su enorme cuerpo entre los jinetes que se acercaban y yo. Los jinetes se detuvieron a 10 metros. José sonrió, sus dientes amarillos contra el polvo de su cara. «Bueno, bueno», dijo José con voz arrastrada, apoyándose en la silla. «La bestia vive. Perdí una apuesta con el alcalde. Aposté a que estarías congelado en enero». «Sal de mis tierras, José», dijo Carlos. Su voz era tranquila, serena. «¿Es esa una forma de saludar a la ley?».
José chasqueó la lengua. Me miró, sus ojos me desnudaban de una manera que me hacía sentir repugnancia. Y la pequeña novia. Parece sana, señora de la sierra. La montaña te sienta bien. O quizás sea la compañía. Diga su asunto, ordenó Carlos, su dedo rozando el guardamonte. Asunto oficial, me temo. José metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Los dos hombres detrás de él se movieron, con las manos cerca de sus fundas. José sacó un trozo de papel doblado. Tenemos un telegrama de Sevilla. Parece que hay una orden de arresto contra una señorita María Beltrán. Mi corazón se detuvo mientras agarraba la espalda de la camisa de Carlos. Robo, leyó José, fingiendo estudiar el papel. Hurto mayor. Parece que le robó un broche de diamantes al señor Ramiro Gómez antes de huir. Una valiosa reliquia familiar. Eso es mentira, grité, saliendo de detrás de Carlos. Ramiro Gómez es un usurero. No robé nada. Huí para escapar de él. José se encogió de hombros. No juzgo, guapa. Solo ejecuto la ley. El telegrama dice que te detenga y te retenga para un alguacil federal que viene de Salamanca. Hizo una pausa, un destello cruel en sus ojos. Oh, si el señor Gómez recupera su propiedad o el valor equivalente, los cargos podrían retirarse. Carlos no me miró. Mantuvo sus ojos fijos en José. ¿Cuánto? 5.000 reales, dijo José con suavidad. Era una suma astronómica, una fortuna. No tenemos ese tipo de dinero, grité. Y tú lo sabes, ¿verdad? José miró a Carlos. Verás, esa es la cosa, Carlos. Mi hermano Carmelo, antes de que lo asesinara, me dijo que encontraste algo aquí arriba. Antes de morir, dijo que encontraste una veta de cuarzo en la cresta norte. Cuarzo de oro. La expresión de Carlos no parpadeó, pero sentí sus músculos de la espalda tensarse como cables de acero. No hay oro, dijo Carlos. Creo que sí, replicó José. Creo que has estado sentado sobre él durante 5 años, acaparando. Así que, aquí está el trato. Me muestras la mina, me firmas la reclamación y el telegrama sobre tu bonita esposa se va al fuego. Ella queda libre. ¿Y si me niego? José hizo una señal a los hombres detrás de él. Sacaron sus revólveres. Entonces la arresto por hurto y te arresto por resistirte a un oficial. Y quizás en el camino de regreso al pueblo los caballos se asusten. Quizás haya un accidente. Una trágica caída por el barranco para ambos. La amenaza era descarada. La violencia flotaba en el aire, pesada y sofocante. Miré a los mercenarios. Sonreían. Querían una pelea. Querían una excusa para matar al monstruo. Carlos cambió su peso. ¿Quieres el oro, José? Quiero lo que es mío. Siseó José. No es tuyo, dijo Carlos en voz baja. Pero te llevaré a la cresta solo. Déjala aquí. No. Agarré su brazo. Carlos, no, te matará ahí arriba. José se rió. Sentimental, me gusta. Muy bien, de la sierra vamos, pero mis muchachos se quedan con ella, solo para asegurarse de que no intentes nada divertido en el camino. Carlos se quedó inmóvil. Miró a los dos mercenarios, hombres con bocas crueles y ojos muertos. Me miró a mí. No, dijo Carlos. La palabra fue definitiva. Ella viene con nosotros. José frunció el ceño. Ese no era el trato. Lo es ahora. Carlos levantó ligeramente el Winchester, el cañón apuntando directamente al pecho de José. Ella se queda donde pueda verla, o terminamos esto aquí mismo. Puede que me atrapes, José, pero mi primera bala te atravesará el corazón. ¿Estás listo para morir por oro que aún no has visto?
El silencio se extendió tenso como la cuerda de un arco. José miró el oscuro cañón del rifle. Vio la certeza en los ojos de Carlos. Vio el cementerio. Está bien, escupió José. Ella viene. En silla de la sierra. Vámonos a dar un paseo. Carlos se volvió hacia mí. Sus ojos eran urgentes. Coge tu abrigo, susurró. Y el Colt. Carlos, le susurré de vuelta, las lágrimas escociéndome los ojos. ¿De verdad hay oro? Carlos miró más allá de mí hacia los picos escarpados de la cresta norte, un lugar al que me había prohibido ir todo el invierno. Sí, dijo en voz baja, pero eso no es lo que les voy a mostrar. Me apretó la mano, una despedida y una promesa, todo en uno. Caminó hacia el granero para ensillar a Lucero. Corrí a la casa, agarré mi abrigo, agarré el pesado revólver Colt que Carlos me había enseñado a usar. Lo metí en mi bolsillo profundo. No sabía lo que Carlos estaba planeando, pero sabía una cosa. Nos dirigíamos a una trampa, y la única forma de salir era ser más peligrosos que los hombres que nos cazaban. Al salir del claro, dejando atrás la seguridad de la cabaña, miré la ancha espalda de Carlos. Iba erguido en la silla, el viento de la montaña azotando su abrigo. Parecía parte del paisaje, inamovible, eterno. Solo si le haces daño a ella. Las palabras resonaron en mi mente. José había cometido un error. Creía que estaba robando a un minero. No se dio cuenta de que estaba amenazando a la compañera de un lobo. El ascenso a la cresta norte no fue simplemente un viaje. Fue una subida lenta y agonizante hacia la garganta del cielo. El sendero que Carlos eligió era un antiguo camino de caza, apenas un rasguño contra la cara de granito de la montaña, serpenteando más arriba hacia las nubes, donde el aire se volvía ralo y sabía a cobre y hielo. Yo cabalgaba detrás de Carlos, mis manos agarraban el pomo de la silla hasta que me dolían los dedos. Detrás de mí, la respiración pesada de los caballos de los mercenarios y el crujido del cuero eran constantes recordatorios de la muerte que nos seguía. El sargento José cabalgaba a la saga, un buitre esperando que cayera la carroña. Habíamos cabalgado durante 3 horas. La línea de árboles había quedado debajo de nosotros, dejándonos expuestos en un paisaje de pizarra gris y cegadoras manchas de nieve que se habían negado a derretirse. «¿Cuánto más lejos? ¡De la sierra!», gritó José contra el viento. La voz del sargento era débil allí, despojada de su autoridad de pueblo por la magnitud de la naturaleza. Carlos detuvo a Lucero en un estrecho saliente de roca. Se giró en la silla, su rostro impasible. Pasado el espigón del diablo. Otra hora, a menos que sus caballos revienten un pulmón. «Mi caballo está bien», se burló uno de los mercenarios, al que José llamaba el Flaco. Dio una palmada en el cuello de su yegua de color ruán. «Solo muéstranos el color, hombre de la montaña». Miré a Carlos. Él no miraba a el Flaco. Miraba el manto de nieve que colgaba precariamente de los acantilados por encima de nosotros. El sol de la tarde le daba directamente. El deshielo era peligroso. Carlos lo sabía. Cada ruido fuerte, cada vibración era un riesgo. Los está llevando a una masacre. Me di cuenta con una sacudida de terror helado que no tenía nada que ver con la temperatura. Y nos está trayendo a nosotros con ellos. Acerqué mi caballo al suyo. «Carlos», susurré. El viento arrastró mis palabras. «La nieve. Mantén tus ojos en el camino, María», murmuró, su voz baja y vibrando en el aire. «Cuando me detenga, bájate del caballo inmediatamente. No dudes». «¿Por qué?». «Porque un caballo no puede esconderse en una grieta en la roca. Tú sí». La críptica advertencia se asentó en mi estómago como plomo. Seguimos adelante. El sendero se estrechó.
A nuestra izquierda, la montaña se elevaba verticalmente, una pared de esquisto suelto. A nuestra derecha, una caída de 600 metros hacia el valle cubierto de niebla. Un paso en falso, una piedra suelta, y un jinete sería solo un recuerdo antes de tocar el fondo. José se adelantó, apretando su caballo peligrosamente cerca del flanco del mío para gritarle a Carlos: ¿Estás callado, de la sierra, pensando en cómo vas a gastar tu parte? ¿O pensando en lo suave que va a ser tu esposa cuando volvamos al pueblo? José sonrió, una mezcla de codicia y lujuria. Podría mantenerla en la cárcel unos días para interrogarla. Sentí el calor del revólver Colt en mi bolsillo. Imaginé girarme, apuntar y disparar, pero sabía que los hombres detrás de mí me abatirían antes de que pudiera amartillar el arma. Carlos no mordió el anzuelo, ni siquiera miró hacia atrás, pero vi sus hombros subir y bajar en una respiración profunda y controlada. Se estaba preparando. Era el resorte enrollado. Giramos una curva cerrada. El viento nos golpeó con la fuerza de un golpe físico. Adelante, el sendero se ensanchaba en un pequeño anfiteatro de roca con forma de cuenco, respaldado por una pared de acantilado vertical. En el centro del acantilado, una oscura fisura se abría como una herida. Ahí, dijo Carlos deteniendo a Lucero. La veta del holandés perdido se adentra profundamente en la fisura. Los ojos de José se abrieron de par en par. La codicia desnuda y fea se apoderó de su rostro. Espoleó su caballo, adelantándome, casi tirando mi montura del saliente. «¡Flaco, tuerto! ¡Vigiladlos!», gritó José desmontando mientras su caballo aún se movía. Se apresuró hacia la oscura abertura en la roca. Si esto es real, el flaco y el otro mercenario, el tuerto, sacaron sus armas, apuntándolas a Carlos y a mí. «Bajen», ordenó el tuerto, agitando su revólver. «Manos donde podamos verlas». Carlos desmontó lentamente. Se movía con una lentitud deliberada, interpretando al hombre derrotado. Extendió la mano y me ayudó a bajar. Cuando sus manos me agarraron la cintura, apretó con fuerza. Una vez, 2 veces, una señal. «Parece una guarida de lobos», rió el flaco mirando la cueva oscura. «¿Estás seguro de que hay oro ahí? ¿O solo guano de murciélago?» «Ve a mirar», dijo Carlos. «La veta de cuarzo está en la pared del fondo. Necesitas una linterna para ver el brillo». José ya estaba en la boca de la cueva, encendiendo una cerilla para encender una antorcha que había traído. «Entra aquí, de la sierra. Tú primero. No voy a entrar en un abrazo de oso». Carlos me miró. «Quédate aquí». «No», ladró José. «Ella también viene. Todos entran. No dejamos cabos sueltos afuera». La mandíbula de Carlos se tensó. Esto no era parte del plan. Había querido que yo estuviera afuera, cerca del refugio de roca. «Ella se queda», dijo Carlos, su voz bajando a ese peligroso gruñido. «O no te muestro la veta». «Puedes dispararme, José, pero nunca encontrarás la veta en ese laberinto sin mí. Morirás en la oscuridad». José dudó, miró la cueva, luego la fiebre del oro ardiendo en su cerebro. Miró el cielo que oscurecía. Estaba impaciente. «Bien», escupió José. «Tuerto, quédate con la chica, apúntale con un arma a la cabeza. Si escuchas un disparo dentro, que no sea mío, le vuelas los sesos». El tuerto sonrió, revelando un hueco en sus dientes frontales. «Con gusto, sargento». Carlos se volvió hacia mí. No me besó. No dijo, «te amo». Simplemente me miró con esos ojos de pedernal, telegrafiando un mensaje de brutal intención. «Prepárate». Luego se dio la vuelta y entró en la oscuridad, seguido por José y el flaco. Me quedé sola en el saliente ventoso con el tuerto. Guardó su arma,
pero mantuvo la mano en la empuñadura, apoyado contra una roca, observándome con una mirada perezosa y arrogante. «Una cosita linda como tú», murmuró el tuerto, escupiendo tabaco en la nieve prístina. «Qué pena, el sargento te va a gastar. Quizás si eres buena conmigo, te dejaré ir rápido». No respondí. Observaba a los caballos. Tenían las orejas hacia atrás, nerviosos. Observaba el manto de nieve muy por encima de la entrada de la cueva y manoseaba el acero frío del Colt en mi bolsillo, quitando el seguro con el pulgar. Carlos estaba en la oscuridad con 2 asesinos, pero yo estaba a la luz con uno, y la montaña escuchaba. Dentro de la fisura, el aire era estancado y frío, oliendo a polvo antiguo y azufre. La antorcha en la mano de José proyectaba sombras danzantes y grotescas contra las húmedas paredes de piedra caliza. Carlos caminaba a la cabeza. Caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, consciente del techo bajo. Contó sus pasos. 12, 13. La caída es a los 20. «No veo oro de la sierra», gruñó el flaco desde atrás. El clic del martillo de su revólver resonaba fuerte en el espacio confinado. «Más profundo», dijo Carlos. «La veta es vertical». Llegaron a un punto donde el suelo de la cueva se inclinaba bruscamente hacia abajo. Para el ojo inexperto, parecía una continuación del camino. Para Carlos, que había explorado estas cuevas 3 años antes para rescatar a un cachorro de lobo atrapado, era el borde de un abismo subterráneo, una falla que caía 120 metros en las entrañas de la montaña. «Levanta la luz», ordenó Carlos, deteniéndose a solo medio metro del borde invisible. José dio un paso adelante, empujando la antorcha hacia arriba. La luz brilló, iluminando las paredes. Allí, Carlos señaló una veta de mica y pirita, oro de los tontos, incrustada en la pared de roca al otro lado del abismo. Brillaba seductoramente a la luz de la antorcha. «Madre de Dios», susurró José, «mira ese brillo, es tan grueso como mi brazo». «Es rico», mintió Carlos, «pero tienes que cruzar para conseguirlo». «¿Cruzar qué?». José miró hacia abajo. La luz de la antorcha no llegaba al fondo de la oscuridad frente a ellos. «Hay una repisa», dijo Carlos. «Estrecha, la he caminado 100 veces». José miró al abismo. Temblaba de avaricia. Se volvió hacia el flaco. «Ve a echar un vistazo». «¿Yo? ¿Por qué yo?». «Porque soy el sargento y yo lo digo». La voz de José se elevó en un grito, resonando violentamente en las paredes de la caverna. ¡Crack! El sonido vino de arriba, profundo en la estructura rocosa, no del grito en sí, sino de la vibración perturbando algo antiguo. Carlos no esperó. Giró en el estrecho espacio. Su tamaño era un arma. No golpeó. Estrelló su hombro contra el pecho del flaco como un ariete. El flaco gruñó, el aire escapando de sus pulmones en un silbido. Voló hacia atrás, sus botas patinaron en la piedra resbaladiza. Forcejeó, tratando de recuperar el equilibrio, pero estaba demasiado cerca del borde. Con un grito que fue cortado por la oscuridad envolvente, el flaco desapareció en el abismo. José rugió, balanceando la antorcha como un garrote. El fuego se extendió por el aire. Carlos se agachó, las llamas chamuscaron su abrigo de piel de oso. Se abalanzó sobre la mano armada de José. Lucharon. José era más pequeño, pero era fuerte y estaba desesperado, impulsado por la adrenalina de la codicia y el miedo. Disparó el arma. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en la cueva. La bala chispeó en la pared de piedra a centímetros de la oreja de Carlos, enviando fragmentos de piedra a su piel. Afuera en el saliente, oí el estruendo ahogado.
El tuerto también lo escuchó. Sonrió. Parece que tu marido acaba de tener un accidente. Dio un paso hacia mí, buscando su funda. No pensé en la misericordia. No pensé en ser una dama de Sevilla. Pensé en el hombre que me había llevado a través de la nieve, el que me había ofrecido un cerrojo en mi puerta. Saqué el pesado Colt de mi bolsillo. Era demasiado pesado para una mano, así que usé ambas. No apunté a la cabeza ni al corazón. Apunté a la parte más grande de él. Apreté el gatillo. El retroceso casi me rompe las muñecas. La bala impactó en el estómago de el tuerto, derribándolo hacia atrás en la tierra. Me miró. El asombro reemplazó la arrogancia en sus ojos, agarrándose el vientre. No esperé para ver si estaba muerto. Corrí hacia el refugio de roca que Carlos había señalado, un pequeño saliente de granito protegido de los acantilados de arriba. Dentro de la cueva, el disparo había hecho lo que el grito no. El techo gimió, el polvo comenzó a llover. La montaña estaba despertando. Carlos tenía a José por la garganta, inmovilizándolo contra la pared. José soltó la antorcha. Chisporroteó en el suelo húmedo. ¿Quieres el oro? Rugió Carlos, su cara a centímetros de la del sargento. Tómalo. Todo está ahí abajo con el flaco. Te mataré, gorjeó José, arañándole los ojos a Carlos. Tú mataste mi paz, pero no la matarás a ella. El techo se agrietó con el sonido de un cañonazo. Una roca del tamaño de un yunque se estrelló, obliterando el camino donde habían estado segundos antes. Carlos se dio cuenta de que toda la entrada se estaba derrumbando. Tenía que moverse. Soltó a José. Púdrete en el infierno, José. Carlos se dio la vuelta y corrió. Sprinteó hacia la luz del día, esquivando los escombros que caían. José, aturdido y sangrando, vio la salida. Se apresuró tras Carlos, gritando, «¡Espera, espera!». Carlos salió disparado de la boca de la cueva hacia el cegador sol de la tarde. «¡María!», rugió. «Aquí», grité desde el refugio de roca. Carlos se lanzó hacia mí, arrojando su cuerpo sobre el mío justo cuando el mundo terminaba. El disparo dentro de la cueva, combinado con el inestable de cielo primaveral, desencadenó el manto de nieve de arriba. Empezó como un silbido, luego un rugido, y luego un estruendo que ahogó todo pensamiento. Miles de toneladas de muerte blanca cayeron en cascada por la pared del acantilado. Barrió la entrada de la cueva. Barrió el saliente donde el tuerto yacía sangrando. Barrió a los caballos. Carlos se acurrucó a mi alrededor, presionándome contra la parte trasera del saliente poco profundo. Era un escudo de carne y hueso contra la furia de la naturaleza. El ruido fue apocalíptico. La tierra tembló. La oscuridad cayó cuando la nieve nos enterró. Y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que dolía los oídos. Me quedé acurrucada en una bola. El peso pesado de Carlos me presionaba hacia abajo. Estaba completamente oscuro. «Carlos», susurré, mi voz temblorosa. «Estoy aquí». Resonó su voz contra mi espalda. «Estoy aquí». Se movió. Empujó hacia arriba. La nieve estaba muy apretada, pero estábamos en el hueco de aire creado por el saliente. Apoyó sus enormes hombros contra la pared de nieve que nos bloqueaba y empujó. No se movió. ¿Estamos enterrados?, pregunté, luchando contra el pánico creciente. Sí, pero no profundo. El saliente nos salvó. Carlos comenzó a cavar. Cavó con sus manos, arañando el hielo compacto. Yo ayudé. Mis uñas se rompían. Mis manos se congelaban. Cavamos durante lo que parecieron horas, aunque podría haber sido minutos. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad.
Una mano se abrió paso. El aire entró, dulce y frío. Carlos ensanchó el agujero y se abrió paso arrastrándome con él. Surgimos a un paisaje transformado. El saliente había desaparecido. El sendero había desaparecido. La boca de la cueva estaba completamente sellada bajo 15 metros de roca y nieve. El sargento José, el flaco, el tuerto y los caballos habían desaparecido. Enterrados bajo la tumba blanca de la avalancha, la montaña había limpiado el tablero. Me quedé tiritando, mirando la devastación. Miré a Carlos. Estaba cubierto de polvo blanco, su cara sangrando por un corte en la frente, su abrigo desgarrado. Miró la montaña sellada. ¿Ha terminado?, pregunté. Carlos me rodeó con su brazo, atrayéndome a su costado. El oro ha desaparecido. Los hombres que lo querían han desaparecido. La orden de arresto murió con José. Me miró. Le disparaste a ese hombre. Iba a matarte, Carlos, dije, levantando la barbilla. Te dije que yo también soy peligrosa. Carlos echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido de alivio puro y sin cargas que resonó en los valles. Me levantó del suelo, haciéndome girar en la nieve. Vamos a casa, señora de la Sierra, dijo. Es un largo camino. 3 años después, la cabaña había cambiado. Se había añadido una nueva habitación en el lado este, capturando el sol de la mañana. El jardín era ahora el doble de grande, rodeado por una valla resistente para mantener a los ciervos alejados. Yo estaba sentada en el porche, una cesta de judías en mi regazo. Las desgranaba, el sonido rítmico del chas-chas fusionándose con el zumbido de las abejas. Me veía diferente. Mi piel estaba bronceada por el sol de alta montaña. Mis brazos estaban tonificados por el trabajo. Ya no llevaba los vestidos grises de una solterona de Sevilla. Llevaba una sencilla falda de percal y una de las camisas de franela de Carlos, con las mangas remangadas. Un chillido de risa estalló desde el granero. Un niño pequeño, de apenas 2 años, salió tambaleándose a la luz del sol. Tenía una mata de cabello oscuro y rebelde y ojos del color del pedernal. Estaba persiguiendo a un cachorro de Golden Retriever. «¡Tomás!», grité. «¡Aléjate de los cascos de los caballos!». «Está bien», dijo Carlos. Salió del granero, limpiándose las manos con un trapo. Ahora se movía un poco más lento. La pierna le molestaba cuando llovía, pero seguía siendo la montaña, sólido e inamovible. Recogió al niño con un brazo, lanzándolo al aire hasta que el pequeño chilló de alegría. Carlos subió los escalones del porche. Dejó al niño que inmediatamente corrió a hostigar al cachorro de nuevo. Carlos se sentó en la barandilla cerca de mí. Extendió la mano y tomó una judía de mi cesta, partiéndola torpemente con sus grandes dedos. «El pueblo está creciendo», dijo. «El nuevo sargento parece honesto». Me preguntó si guiaría a un equipo de topógrafos el próximo mes. «¿Dijiste que sí?». Le dije que tendría que preguntarle a mi jefa. Me guiñó un ojo, sonreí, apoyando la cabeza en su muslo. «Nos vendría bien el dinero. El tejado necesita alquitrán». «No necesitamos el dinero», dijo Carlos en voz baja. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de cuero. La abrió y vertió el contenido en la palma de mi mano. No era una pepita, era un anillo, una banda de oro en bruto, martillado, engarzada con un pequeño trozo de cuarzo sin pulir que brillaba con una luz singular y feroz. «Volví», dijo, «a la cresta. Encontré un trozo de roca flotante en el arroyo debajo del deslizamiento. Lo martilleé yo mismo. Miré fijamente el anillo. Estaba hecho del oro que había matado a 3 hombres. Pero en las manos de Carlos se había purificado. Ya no era codicia, era un regalo. «Nunca te di un anillo apropiado», dijo,
su voz ronca por la emoción. Nunca te di un cortejo apropiado. Me puse el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. Me diste la vida, Carlos. Dije, mirándolo, me diste el cielo. Carlos se inclinó y me besó. Era el beso de un hombre que había enfrentado al diablo y había ganado. Y hoy, después de todo esto, ¿qué puedo decir? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error, que mi padre, Ramiro, el sargento, todos tenían razón y que me metí en la boca del lobo. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero esta vida, esta montaña, esta familia, esta es mía. Es caótico, es difícil, es brutal a veces, pero es real. Y por primera vez siento que realmente pertenezco. Quizás eso es todo lo que uno puede pedir.